Hola, hoy vamos a analizar un principio que de verdad puede cambiar la forma en que vemos la eficiencia y la productividad. Se trata de entender por qué a veces, por más que estemos ocupadísimos, sentimos que no avanzamos como quisiéramos. A ver, ¿a quién no le suena familiar esa sensación? La de trabajar un montón, pero sentir que el avance es mínimo. Es una frustración muy, pero muy común en este mundo que parece glorificar el estar ocupado todo el tiempo. Pero, ¿y si la clave no estuviera en hacer más, sino en enfocarse mucho mejor? Pues la solución podría estar en un concepto que tiene más de un siglo, imagínense, pero que hoy es más relevante que nunca. Vamos a sumergirnos en este secreto, el famoso 80-20. Su nombre oficial es la Ley de Pareto, aunque casi todo el mundo la conoce como la regla del 80-20. El principio es sorprendentemente simple. Dice que, a grandes rasgos, el 80% de los resultados que obtenemos viene de solo el 20% de nuestros esfuerzos, o sea, de las causas. Pensemos en esto un momento. Una pequeña parte del esfuerzo, ese 20% que es vital, es la que genera la gran mayoría de los resultados. El punto clave entonces es identificar cuál es ese 20% en cada área de la vida. Y claro, ahí está el verdadero desafío, porque no siempre es tan obvio. A ver, veamos cómo se aplica esto en un lugar donde todos quisiéramos más calma y eficiencia, la casa. Usar el principio de Pareto en el hogar puede ser la clave para bajarle al estrés y, sobre todo, recuperar tiempo valiosísimo. Empecemos con un ejemplo clásico, el armario. Es casi seguro que el 80% del tiempo usamos solo el 20% de la ropa que tenemos. El resto solo ocupa espacio y nos da esa famosa sensación de no tengo nada que ponerme. La solución se puede resumir en 3 pasitos. Primero, hay que identificar ese 20% de prendas favoritas, las que más se usan. Segundo, simplificar, ya sea donando, guardando o lo que sea con el resto. Y el resultado, un armario mucho más funcional y mañanas con bastante menos estrés. Ahora, lo interesante es ver cómo esto funciona con las finanzas personales. Muchas veces, el 80% del dinero que podríamos ahorrar se nos escapa en solo un 20% de las categorías de gastos. Pensemos, por ejemplo, en suscripciones olvidadas o en esos cafés diarios que parecen inofensivos. Si ponemos el foco en ese pequeño grupo, el impacto financiero puede ser enorme. Y esto va mucho más allá de lo material. En el tema de las relaciones, el 80% de la felicidad social casi siempre viene de compartir tiempo de calidad con un grupo pequeño, ese 20% de amigos y familiares más cercanos. La lección aquí es clarísima. Hay que invertir la energía en las conexiones que de verdad nos nutren. Bueno, pasemos ahora al mundo profesional. Aquí, este principio se convierte en una especie de arma secreta para aumentar la productividad y, muy importante, evitar el agotamiento o burnout. La misma lógica que nos ayuda a ordenar un armario puede revolucionar por completo una jornada laboral. Aquí se ve la diferencia muy clara. Por un lado, una lista de tareas tradicional, larga, abrumadora. Por el otro, una lista Pareto. De esas 10 tareas, lo más probable es que solo 2 generen el 80% del impacto. La estrategia es evidente. Hay que atacar esas 2 tareas cruciales primero antes de perderse en lo que no es tan importante. En los negocios, es un patrón que se repite una y otra vez. El 80% de los ingresos suele venir del 20% de los clientes. Identificar a ese grupo clave y darles una atención excepcional es mucho más efectivo que tratar de repartir los esfuerzos por igual. Ojo, esto no significa ignorar al otro 80%, sino saber priorizar la atención de forma estratégica. ¿Y qué me dicen de las reuniones? A menudo, el 80% de las decisiones importantes se toman en el primer 20% del tiempo. Esto nos sugiere algo. Que reuniones más cortas y enfocadas, quizá de solo 20 minutos pero con una agenda clarísima, pueden ser muchísimo más productivas que esas largas sesiones que se comen el día. Entonces, al final, todo se reduce a un punto clave. No se trata de eliminar el 80% restante porque muchas veces ahí hay tareas de mantenimiento que son necesarias. No, se trata de aprender a reconocer y darle prioridad a ese 20% que de verdad impulsa los resultados y el progreso.
Esta frase resume la filosofía de Pareto a la perfección. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar de forma más inteligente. Es básicamente una herramienta de eficiencia diseñada para ayudarnos a identificar lo que de verdad importa. Y para terminar, queda una reflexión. Más allá del trabajo, más allá de las tareas, ¿cuál es ese 20% de actividades, de personas, de momentos en la vida que genera el 80% de la felicidad y de la satisfacción personal? Encontrar esa respuesta es el primer paso para construir una vida mucho más enfocada y sobre todo más plena.